12:14 ya, falta un minuto para ser 12:15 en toda la República Argentina, 26,4 la temperatura. La gente nos sigue comunicando, el tema de lo de Messi quedó, la verdad, yo no lo puedo creer. Sin mundial, sin Messi. Un mundial sin Messi, es increíble. Increíble. 4.394.70 el teléfono de los oyentes. Vamos a estar regalando también Caminos Invisibles, el libro de Juan Pablo Villarino, en el cual nos tenés que decir, nos tenés que mandar mensajes, nos tenés que escribir a través del Twitter, @locos y bohemios, o en Facebook, nos buscás como Locos y Bohemios. ¿Cuál fue el viaje que realizaste a dedo, sin rumbo, que agarraste la mochila y dijiste me voy? Chao. ¿A quién no le gustaría, no? ¿A quién dejar no le gustaría? todo, dejar el trabajo, dejar todo y decir me voy a recorrer el mundo. ¿Y por qué no se lo preguntamos a él? ¿Qué te parece? Juan Pablo Villarino, buen día, te saluda Ignacio de Brasi aquí por Conexión Abierta, ¿cómo estás? Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Veo que están ahí ya alucinando con viajar. Y sí, la verdad que nos llamó mucho la atención, a dedo, 36.000 kilómetros, desde la Antártida a las Guayanas. ¿Cómo fue que agarraste y dijiste, bueno, me voy? Lo primero que me llamó la atención es cómo la decisión que tomaste, que dijiste, bueno, me voy a dedo, sin rumbo. ¿Cómo tomaste esa determinación? Bueno, a ver, en realidad el viaje de alrededor de Sudamérica, que fueron 36.000 kilómetros a dedo, que sé que ustedes, como recién dijeron, terminó en un libro que se llama Caminos Invisibles, no fue el primero de mis viajes, o sea, en realidad claro. Ya estaba en camino hace rato cuando tomamos la decisión con Laura, mi compañera de viaje, de recorrer Sudamérica. La decisión fue hace casi ya 10 años y bueno, no fue fácil, ¿no? Porque no es tan fácil dejar toda la seguridad que uno viene construyendo día a día y a la que uno le pone en el chip que tiene que conseguir, ¿no? O sea, no fue tan sencillo, pero bueno, finalmente alrededor del año 2005 tomé la decisión y ahí sí fue que empecé a viajar a dedo, sin rumbo, como dijeron, con una mochila en la espalda. Pero, claro, me expresé mal yo, mejor dicho, te comentaba directamente el último libro, pero anteriormente vos te fuiste a Irán, a Irak, a Afganistán, o sea, fuiste en el 2005 a dedo y ahí mi pregunta se refería justamente, agarraste la mochila y la determinación, ¿cómo fue? Dijiste, bueno, me voy, ¿y por qué esos países? Bueno, en realidad, siempre de chico yo tenía bastante claro que lo que quería estar en la vida era viajar. Por una de esas cuestiones uno empieza, ¿no? Bueno, primero como que no te desvías tan fácilmente del mandato social, te metes en la universidad, haces tu carrera. Después me di cuenta que si seguía en ese camino iba a terminar con un título en la mano y teniendo el departamento promedio, el auto promedio, la vida promedio. Yo la verdad que no sentía adrenalina cuando miraba un 0 kilómetros, sino que lo sentía cuando miraba un planiferio, así que ahí fue que arranqué. Y bueno, esos países fueron, como vos dijiste, Irak, Irán y Afganistán fueron como la primera meta, llegar ahí. Y llegué viajando a dedo desde Europa, desde Irlanda del Norte, en un viaje larguísimo. Y la idea de ir a esos países surgió porque eran los que en ese momento estaba muy fresco con el tema de la guerra en Irak, la invasión en Afganistán y eso, y eran los que todo el tiempo salían en los medios como, digamos, los malos de la película, los terroristas, lugares donde si ibas, o sea, te mostraban los musulmanes como tipos que te apuntaban con una ametralladora a la cabeza y si no te convertías al Islam, ¿no? O besabas el Corán, te volaba la cabeza a un tiro. Entonces dije, bueno, voy a viajar a recorrer estos países a dedo para demostrar, a ver qué tan, averiguar qué tan mala o buena es la gente ahí, ¿no? Ese fue el concepto. ¿Y con qué hospitalidad te encontraste? O sea, ¿te encontraste más o menos con lo que te imaginabas desde acá que te ibas a encontrar? ¿Fuiste a descubrir más o menos a ver con qué iba a pasar cuando estés ahí? ¿Cómo fue? Porque, uno por ahí a la distancia, tantos miles de kilómetros, tanta diferencia cultural, y uno por ahí no sabe con qué se va a encontrar. ¿Vos con qué expectativa fuiste? No, mira, fue un viaje alucinante. Pasé más de un año en países musulmanes, viví cosas de todo tipo, desde estar viviendo en campamentos beduinos hasta en medio del desierto sirio, hasta tomar el té en un campo minado con soldados en Afganistán. Fue un viaje muy amplio en experiencia, pero lo que a mí me voló la cabeza fue que en cada lugar que vos llegabas la gente se peleaba por tironearte para que fueras a la casa a compartir el té con su familia, te invitaban a almorzar, cenar, sentados sobre la alfombra. Era como una cuestión de honor recibirte en su casa, ¿no? Y uno llegaba como un andariego, nadie te conocía, aparecías en el horizonte de esa gente con la mochila en la espalda, no era que llegaba recomendado o con contactos previos por internet como se usa ahora, ¿no? Sí. No, era así y esa fue la reflexión que dio la gente. Claro. Hay una anécdota impresionante que vos contás en tu libro, que es cuando te recibió el vicepresidente de Kurdistán.
Sí. ¿Cómo fue esa anécdota? Porque, digo, por ahí, ¿cómo llega un muchacho haciendo dedo en la ruta a sentarse en el Parlamento del Kurdistán con el vicepresidente? Sí, bueno, es que justamente ese tipo de cosas sucede, creo yo, cuando uno viaja de esta manera. O sea, siempre nosotros aclaramos que viajamos a dedo no porque no, digamos, tengamos dinero para el colectivo, ¿no? Sino porque nos permite un abanico de experiencias impredecibles, que es la magia que tiene viajar a dedo. Sí. Y bueno, lo que pasó en Irak fue eso. Estaba haciendo dedo el segundo día de mi estadía en Irak, o sea, el día anterior había llegado, no tenía mucha idea, había llegado además como de noche, me acuerdo. Yo me había prometido llegar de día con todo planeado, perfecto, no, llegué a Irak de noche con la mochila, sí. Todo mal, todo, bueno, con bastante adrenalina. Sí. Pasé la noche en un hotel ultra barato, imagínate que compartía, me acuerdo, la habitación con 2 albañiles, imagínate que no era el Hilton. Y a otro día salgo a hacer dedo y, bueno, imprevisiblemente freno un auto y el tipo que me frenó el auto era el primo del presidente de Kurdistán. Wow. Entonces, él fue quien dijo, ¿vos venís a Argentina? ¿A dedo? No, vos sos un enviado de paz, sos una señal de que las cosas van a cambiar, te tienen que recibir en el Parlamento. Y fue, bueno, llamó el ministro de Cultura, no sé qué. Al otro día estaba yo con mi pelo largo y la mochila ahí medio desorientado, siendo escoltado con el Parlamento de Kurdistán, y bueno, donde se hizo una recepción oficial, digamos, salió la televisión de todo el país, y algo loquísimo, ¿no? Estar caminando por las calles de Irak firmando autógrafos por haber llegado hasta ahí a dedo. Increíble. O sea, de los albaniles pasaste al Parlamento, prácticamente. ¿Viste? Sí, una cuestión de ascenso social así meteórico. Una pregunta que es por ahí lo que me surge más rápido, ¿cómo te arreglás con el idioma? ¿Fuiste aprendiendo en el camino idiomas autóctonos? ¿Te manejaste con inglés? ¿Cómo la remaste? Mirá, justamente es una buena pregunta. La gente hoy día piensa que, digamos, que hablando inglés alcanza, y bueno, alcanza, es verdad, alcanza, sí. Si más o menos te vas a mover dentro de ciertos lugares, ¿no? Los albañiles de la pensión en ese pueblito de Irak no hablaban inglés, lógicamente. Como si acá salís a sordear la ruta y son un camionero y no hablan inglés. O sea, el almacenero tampoco habla inglés. Tenés que aprender 200 y pico, no sé, palabras del idioma del país donde estás. Eso es fundamental y para mí es como una máxima. O sea, llego, me hago un machete con 200 palabras, lo estudio y bueno, día a día a lo Tarzán vas aprendiendo y la gente valora un montón, aunque hables medio de Tarzán, lo valora mucho y eso cambia mucho tu llegada a la gente. Vas aprendiendo idiomas encima, eso es buenísimo. Lo vas aprendiendo en el camino. Claro, sí, obviamente, sí. A la larga vas aprendiendo, que lo más lindo de esto es aprender. Estamos hablando no te queda otra porque además lográs no perderte perlas que pasan en el viaje, porque, por ejemplo, una vez estaba en Egipto, había unos pastores en el Sahara ahí con sus cabras, y bueno, entablamos una breve conversación y en una de esas el tipo me sacude una pregunta y yo la pude entender porque a las 200 palabras, las 5 palabras que dijo estaban en mi lista, y me preguntó, ¿en Argentina también hay estrellas? Ah, buenísimo. Y yo me quedé como si me hubiera partido un rayo y dije, wow, claro. Mirá que está Wikipedia, Google, pero por suerte el mundo sigue teniendo lugar para que se generen conversaciones de ese estilo, ¿no? Entonces, fíjate lo importante que es aprender un poco el idioma local. Estamos hablando con Juan Pablo Villarino. Villarino, nosotros queríamos saber cómo conociste a Laura, tu compañera de vida, porque bueno, estos viajes también, a través del viaje conociste el amor. Sí, que no era algo que estaba planeado. A no todo estaba en la mochila, No estaba en la mochila, claro. Y es complicado porque no es fácil encontrar a alguien que te siga el ritmo de viaje. A ver, está todo bien, no sé, estás en Buenos Aires, salís, conoces una piba y dicen, ¿qué haces? Viajas. Y ahí, es re interesante, ¿no? Tenés para chamullar. Ahora, cuando decís, ¿venís? Claro. Ahí termina la magia. Eso te puede acompañar 2 semanas, un mes, un viaje tipo 3 meses, qué sé yo. Pero al menos en mi experiencia nunca he tenido la suerte, hasta que conocí a Lau, de encontrar una mina que yo no tenía que explicarle nada, sino que ya venía ella desertando de Buenos Aires y viajando y haciendo viajes cada vez más largos hasta que nos conocimos. Aprovecho para decir al aire la página porque ahí están todas las historias ampliadas y me vengo colgando, que es acrobatadelcamino.com. Ahí
están todas las historias están bastante ampliadas. Y bueno, y a Laura nos conocimos justamente a través de mi primer libro, de Vagabundeando en el Eje del Mal, que cuenta el libro El viaje del Medio Oriente. Ella me escribió un correo, empezamos a cartearnos por mail, yo ya estaba viajando por Sudamérica, un viaje que yo pensé que iba a ser solo, y bueno, fue tal la intensidad del intercambio de correos que decidimos encontrarnos, conocernos, que eso sucedió en el norte de Argentina, en la provincia de Salta, y ahí decidimos seguir viajando por el mundo juntos, que fue lo que terminó en esta vuelta alucinante por Sudamérica, que fueron los 36.000 kilómetros, que fueron 1 año y medio. ¿En dónde es que se cruzaron el norte argentino? Perdón, no escuché. ¿En dónde es que se cruzaron, digo, con Laura en el norte argentino? ¿Vos estabas emprendiendo Claro, el viaje? después de encontrarnos en realidad en el espacio virtual, decidimos como conocernos en Salta. Yo venía bajando desde Bolivia para la Feria del Libro de Buenos Aires, que tenía que hacer una charla. Laura tenía justo 10 días de vacaciones, ella estaba en pleno proceso de largar el trabajo, porque se veía en este círculo de que trabajaba para alquilar y alquilaba para tener un lugar donde ir a trabajar, famoso círculo vicioso, y no le servía, porque o sea, eso no tiene nada de malo si uno no tiene esta incomodidad que es de nacer con el sueño de viajar por el mundo. No es que uno tenga la fórmula mágica y todo lo demás sean unos giles, sino que si justo la varita mágica te tocó y que querés adicción a los viajes, se complica mucho. Bueno, y Laura estaba en pleno proceso de aceptar esa realidad, y bueno, y ahí fue que nos conocimos en Salta y arrancamos el viaje. Juan Pablo, probablemente haya muchos oyentes que estén escuchando y por ahí también fantasean con hacer un poco lo que hiciste vos, dejar todo y lanzarse a recorrer el mundo. Me gustaría que por ahí les dejes una recomendación a ellos, bueno, que se decidan cómo pueden hacer, qué es más fácil de lo que parece, qué te gustaría decirles a ellos para que tomen la decisión y se lancen. Claro, mira, seguramente hay alguien escuchando que tiene ese Marco Polo adentro, Sí. escondido, reprimido y con chaqueta de fuerza. Seguro. Más que nada, el mensaje es que el principal boicot es uno mismo. O sea, uno pone a veces excusas como, bueno, no, yo no puedo por mi trabajo, porque cuando vuelva a qué trabajo voy a encontrar, pero no es mucha plata, en realidad dinero es una parte opcional del equipaje. Yo he viajado por países carísimos gastando prácticamente nada. En realidad es determinarse a hacerlo y tomarlo como una meta. Si realmente es lo que quieres hacer, en realidad el resto son excusas. Salvo que me digas tengo una familia, bueno, ahí ya es otro tema. Si no tienes gente que depende de uno, claro, es otro tema, no es una excusa, eso es real. Pero si lo que te apechuga es no tener la plata o el miedo, bueno, hay que acostumbrarse a no tener todas las respuestas antes de salir al ruedo, y hay que animarse a salir con un poco de incertidumbre, porque es lo natural cuando uno hace una aventura. Eso nada más. Y hablando de aventuras, ¿vos ya tenés tu próximo viaje? ¿Qué destino vas o algún proyecto? Mira, estoy mirando justamente el planiferio que está en la pared de casa, así que te lo voy relatando mientras apoyo el dedo. ¿No? Nosotros volamos, vamos a volar a España el 15 de abril más o menos, y después de estar, vamos a primero 3 meses en Europa, que en realidad son lugares que yo personalmente la mayoría los conozco, pero Laura no, hay varios países que todavía no conoció, y después vamos a tomar el transiberiano hasta Siberia, justamente, claro, se sí. llega. Wow. Y después bajar a Mongolia y hacer Asia Central, hacer toda la parte de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, todo eso, y ir volviendo a Europa por tierra. Eso para el 2014, y 2015 queremos hacer África desde Egipto hasta Sudáfrica, como cruzando, bajando. Esos son los planes, que a veces cambian un poco, capaz en 5 meses que hay alguna ligera variación, pero no son cambios bruscos, porque en realidad necesita mucho planeamiento esto. Si bien salimos a la mochila, pero si bien no vamos a reservar una noche de hotel jamás para los próximos 2 años, sí hay mucha logística, como averiguar si la frontera entre Kirguistán y China está abierta en junio, qué sé yo. Hay 100.000 detalles como ese de los que se arma una vuelta al mundo. Juan Pablo, ¿vos te imaginás tu vida en el futuro sin viajar? ¿Cómo te la imaginás? ¿Te imaginás tu vida completa con Laura haciendo esto? Sí, eso es algo que tenemos, digamos, los dos en común, que queremos viajar el resto de nuestra vida. Yo, bueno, ahora tengo 35 años, a los 19 me dijeron que en realidad yo me estaba distrayendo, que estaba
haciendo un año sabático, ya iba a entender, no sé qué, bueno, yo a los 19 tengo 35, ahora además de mi pasión es mi profesión, porque bueno, vivimos de la venta de los libros de viaje, que son los que nos permiten seguir viajando. Tenemos un proyecto educativo, el proyecto educativo Nómada, que fue avalado ahora por el INADI, ¿no? O sea que estamos apuntando en todo sentido a cosas que tienen que ver con viajar, y lo veo muy difícil que en realidad dejemos de viajar. Puede ser que en alguna época viajemos menos meses al año, bueno, eso claro que dependerá de mis factores, pero no, creo que siempre vamos a estar más o menos caminando. Juan Pablo, y cuando vas a agarrar la mochila, tenés que armar el equipaje, porque uno cuando se va, no se va sin nada, arma el equipaje. ¿Qué es lo que llevan? ¿Vos, tu pareja, con Laura? Claro, es importantísimo. Imagínate que cuando vos viajás de tanto tiempo, o sea, hay viajes que duran un año y medio, llegué a estar 27 meses sin volver a casa. Tenés que tener todo lo que vas a necesitar, que igual no es proporcional, no es como que si el equipaje que necesitas para un mes, si es un año son 3. En realidad es como que al mes se estabiliza y ya llega un punto donde lo que necesitas para viajar un mes es lo que necesitas para viajar por la vida, no cambia. Nosotros llevamos una carpa ultra ligera, un iglú muy muy cómodo, nos encanta acampar. Además, bueno, imagínate la cantidad de cosas técnicas para camping, de las que uno se vuelve medio fan, y todo el tiempo están saliendo como cosas novedosas y muy tecnológicas y todo. O sea, no es como salir, porque la gente decidió que viaja a dedo por el mundo, algunas personas, porque cada uno tiene en la cabeza ideas distintas, se imaginan que uno anda pateando latas por toda la ruta. Uno va bastante preparado, en realidad, en lo que se refiere a la parte técnica, ¿no? Como bolsa de dormir, ultra liviana. Lo que no llevamos, por ejemplo, si la pregunta iba a eso, equipamiento para cocinar, ollas ni nada de eso, porque la verdad que es muy barato fuera de la Argentina, que es un país bastante caro sentarte a comer. Si vos sientas a comer en la India, en Ecuador, en Sudán, en cualquier lado, por $1 vos comés y te llenás. Entonces, llevar una cocina y una nafe. No tiene sentido. Y bueno, lo que realmente llevamos, el alma de todo el proyecto, obviamente es la computadora portátil, cámara de fotos. ¿Y ahí te vas comunicando con tu familia? Lentes. ¿Perdón? ¿Con la computadora y todo te comunicas con tu familia? Me comunico con mi familia y bueno, y mantenemos a flote toda la historia, porque nosotros vivimos, digamos, gracias a los blogs que tenemos. Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿no?, a subir contenidos en las redes sociales. Hay más o menos 12.000 y pico personas que siguen La Vuelta al Mundo a Dedo por la fanpage de Facebook. Tal cual. A otros tantos en Twitter y así, y bueno, es como que gente que te sigue, que de la que no puedes desaparecer una semana. Entonces, la computadora, la netbook, la cámara, los lentes. Ahora estamos debatiendo si comprar o no alguna especie de smartphone, que yo los odio personalmente, pero claro. Pero Laura ahí les echó el ojo, está viendo a ver si por ahí puede servir para acordate que para en 12 subir cuotas algunas no, fotos. ¿Perdón? En 12 cuotas no, no podés sacarlo por cuotas. No, en 12, olvídate. No, la verdad que no, jamás. O sea, nosotros no llevamos celular cuando viajamos, o sea, yo he estado 2, 3 años, 4 años sin celular. Por eso ahora cuando llamaron ustedes empezó a sonar, yo no sabía ni cómo qué botón apretar. Laura se muere de risa porque yo a veces lo pago. Suena y lo pago, aprieto el rojo en vez del verde. No, el verde para atender y el rojo para cortar. Es verdad, pero los dos me parecen colores aceptables, entonces. Claro. Juan Pablo, una duda, cuando viajas, ¿no? Para escribir los libros, digo, ¿vas con papel y lápiz en mano y anotando o todo memoria? No, papel y lápiz. Papel y lápiz siempre. A veces estás hablando con hablando, es poco idioma común, pero estás ahí con uno observando en el medio de una coordenada, no sé, inhóspita, como dice, montañas de Pakistán, una caravana de nómadas que vienen y empiezas a caminar con ellos y sacar la libretita y empiezas porque se te olvida las miles impresiones que vas teniendo o las conversaciones que puedes tener en cualquier lugar del mundo, ¿no? Con un camionero vas a los saltos arriba del camión y después yo me doy cuenta que son cosas que escribí en movimiento porque veo la letra de esas páginas y me doy cuenta que fueron escritas en algún terreno escabroso, pero no, vamos tomando notas en tiempo real, al menos yo, Laura al final del día escribe. Yo saco la libreta y tomo nota
al menos con palabras clave en tiempo real. Eso es como después la semilla de lo que va a desarrollarse en un post para el blog o en un capítulo para el libro. Juan Pablo, desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación y la verdad que una enseñanza, una enseñanza muy grande nos has dejado, porque yo particularmente soy de esos que me auto boicoteo. Que digo, sí, me gustaría ir, pero no... ¿No te animas? No me animo y ahora me voy a animar. ¿Por qué no? Me agarro la mochila y me voy, ya está. Olvídate. Juan Pablo, muchísimas gracias. Es más fácil de lo que parece, que hay que animarse a hacer un ensayo, hacer un viaje corto de 2 o 3 meses y ahí uno se da cuenta que no necesita mucho, necesita muy, muy poco. Claro. Cuestión de ir de a poco, ¿no? Es verdad. Juan Pablo, muchísimas gracias. Saludos a Laura también. Y bueno, nosotros estamos sorteando hoy Caminos Invisibles. Que la gente se comunique con nosotros para que elija 4300-9470, el teléfono de los oyentes. Y además que nos escriba por Twitter, @Locos y Bohemios, y en Facebook. Juan Pablo, muchísimas gracias. Chicos, gracias a ustedes por la posibilidad de contar la historia de la audiencia. Y nada, nos estamos viendo. Buenos caminos para todos. Dale, muchísimas gracias, Juan Pablo. Ahí estaba, Juan Pablo Milarino hablando con nosotros. Un loco y bohemio. Mal. Sí. Para mí, uno de los locos.